Mi nombre es Marcos Dana, soy arquitecto recibido de la FAPID y soy docente de la casa. Doy las materias de expresión gráfica 2 y proyecto final de carrera. En el año 2017 realicé la experiencia de una maestría en SCIARC, el Southern California Institute for Architecture, y de alguna manera eso derivó un poco en una materia que también damos acá, que es una materia optativa, que está relacionada un poco con el tema de tecnología, arquitectura, que usa algunas herramientas especulativas basadas en inteligencia artificial y demás, y un poco de lo que vamos a estar hablando hoy. Marcos, contame detalles del armado de esta materia, de la optativa, y digamos, cómo fue pensada y la idea, cómo la están aplicando, cómo la están llevando adelante ahora. Bueno, un poco tuvimos con Pedro y con Soledad, somos los tres estudiantes que tuvimos la posibilidad de hacer maestrías en la misma escuela, si bien no en la misma temática, compartían algunos puntos en común. Y la idea fue traer un poco de las formas de abordar unas nuevas problemáticas. De alguna manera tratan de incorporar el uso de herramientas de tecnología en general, hablando un poco abiertamente, a la práctica más especulativa del diseño. Entonces, de alguna manera nos interesó mucho poder traer eso a la escuela, sabiendo también un poco las posibilidades que abre todas estas nuevas cosas. Si bien nosotros estamos en una universidad pública y hay muchas cosas que tienen que ver más con lo infraestructural que a lo mejor no tenemos la posibilidad de tener acá a disposición. Con la escasez cotidiana que tenemos los argentinos, en todo. Pero bueno, de alguna manera eso creo que hace aún más válido toda esta investigación, porque de alguna manera el estudiante acá necesita otros recursos, ¿no? Por eso también nos interesó mucho esto de lo especulativo, más allá de lo meramente fáctico. Cuando uno piensa en inteligencia artificial, piensa en tecnología, siempre piensa un poco en toda esta infraestructura, ¿no? Piensa en robots, piensa en esas cosas. Nosotros tratamos un poco de corrernos de eso, ¿no? En lugar de tratar de utilizar todas estas herramientas para cuestiones netamente relacionadas con la eficiencia o con, no sé, robots haciendo trabajos de humanos, de alguna manera tratamos de usar mal las herramientas y volcarlo más a la práctica especulativa y al proceso de diseño, ¿no? Así que un poco la optativa apunta, el seminario que estamos armando un poco apunta a eso, ¿no? ¿Cómo atravesaste vos en lo disciplinar este pasaje, ¿no? De transitar esta facultad como estudiante y ahora abordarla o ingresar también desde otros roles? ¿Cómo fue eso? Mira, es muy interesante la pregunta porque nuestra facultad está muy ligada con la práctica profesional, ¿no? La formación de los estudiantes de acá, de hecho, cuando uno se recibe en nuestra facultad tiene un título habilitante y es arquitecto, ¿no? Un poco la experiencia de estudiar afuera y específicamente en SCIARC, de alguna manera abre mucho más nuestro campo a la exploración, ¿no? Es una escuela en donde la exploración de alguna manera es el leitmotiv, ¿no? Entonces, ir allá tiene primero una parte rarísima en donde uno encuentra, no sé, entra y de golpe ve gente haciendo cosas en el espacio, trabajando con brazos robóticos, con impresoras 3D, cosas que a lo mejor allá son cotidianas y que acá a nosotros nos parecen rarísimas, ¿no? Pero se sintieron bien formados con las herramientas necesarias para afrontar ese desafío, claro, y aprovecharlo. Creo que ahí está lo interesante, ¿no? Hubo un complemento muy grande entre los estudiantes que venían de la formación americana y nosotros. Es como que de alguna manera nosotros tenemos cierto pragmatismo y cierto rigor, si se quiere, que ellos a lo mejor no, ¿no? Entonces de alguna manera nos complementábamos muy bien. A su vez, cabe aclarar que la escuela de allá es una escuela que tiene alumnos de todo el mundo, ¿no? No se limita simplemente a tener estudiantes de Estados Unidos. Por lo que la experiencia creo que también es enriquecedora en cuanto a que uno se enfrenta o comparte cosas con gente de todo el mundo, ¿no? Yo tengo compañeros que han estudiado, que son de Japón, algunos de Puerto Rico, otros de Tailandia, entonces creo que eso hace también mucho más rica la formación, ¿no? En mi época, soy un poco más viejo que vos, la palabra especulación por ahí era mal mirada dentro del proceso formativo, dentro de la facultad. Hoy ustedes están incorporando otra mirada, también otras maneras de ver esto que hacemos o el desafío de la profesión para poder mantenernos y que esto sea algo que se pueda proyectar, que se pueda vivir y que responda a algo que también nos guste, que nos interese y que nos movilice. Contame el concepto ese que representa también para los que se forman allá. Bueno, a ver, yo creo que de alguna manera seguimos siendo los bichos raros en la facultad en ese sentido. Cuando hablo de especulación, de hecho me refiero a no necesariamente quedarme con la parte tecnócrata de la tecnología, ¿no? Sino con poder agarrar, lo mismo que agarrar cualquier herramienta que podamos tener acá
y de alguna manera empezar a probar qué más se puede hacer con eso, ¿no? Entonces lo especulativo de alguna manera es pensar cómo podemos utilizar cosas que no fueron hechas para eso, por ejemplo, para hacer cosas completamente distintas. Y eso te abre un montón de abanico de posibilidades. Entonces creo que eso es muy interesante en la especulación. De hecho ya la discusión, probablemente cuando vos estudiaste la discusión a lo mejor tenía que más que ver en cuanto a lo especulativo en lo digital o lo analógico, ¿no? Si lo abordábamos utilizando herramientas digitales y a lo mejor ahí nos veían medio raro o no. Creo que esa batalla, digamos, de alguna manera ya sucedió. No es lo que está pasando hoy, pero yo siempre, de hecho hace poquito hicimos una entrevista también para SciArc y hablamos un poco de esto, ¿no? Allá por los 90, cuando se empezó con los blobs y los paperless studio y todos estos ejercicios de alguna manera que trataban de generar superficies a través de la repetición de polígonos, nada tenían que ver con poder llegar a hacer un edificio, ¿no? Sin embargo, eso derivó que hoy tengamos modelos BIM, la era digital de alguna manera sea algo que para nosotros ya es cotidiano, utilizar un programa hoy para dibujar o para diseñar es completamente cotidiano. Entonces creo que realmente hoy no estamos viendo las posibilidades de todo lo que estamos haciendo y justamente creo que por eso es interesante especular al respecto, ¿no? Casi como que nadie tiene la receta de cómo hay que usar las cosas. Mejor así hay que seguir buscando. Exactamente. ¿Es la tecnología la que permite correr ese límite? Sí, no. A ver, yo creo que el gran culpable de todo esto de alguna manera es la globalización, sin duda, ¿no? En ese sentido, la tecnología probablemente fue uno de los mayores posibilitantes de que eso suceda, pero hoy, estando en esta escuela, poder compartir y hacer lo mismo que está haciendo gente en todo el mundo, en escuelas de todo el mundo, y poder tener la posibilidad de intercambiar, me parece que eso de alguna manera empuja cualquier profesión o cualquier carrera hacia adelante. Así que de alguna manera, en ese sentido, creo que la tecnología sí tiene gran parte de la culpa, pero por el otro lado también creo que esto de que tenga tanta información tan rápido y que pase todo tan rápido y que lo que hoy es actualidad, mañana ya sea algo viejo, casi como que nunca vivo en el presente, ¿no? Estoy viviendo en el futuro todo el tiempo. De alguna manera también juega un poco en contra, ¿no? Nuestra profesión siempre se caracterizó por un tiempo de introspección, ¿no? Cuando uno dibujaba a mano o proyectaba a mano, el tiempo del dibujo era el tiempo del pensamiento, ¿no? El tiempo de idear algo. Y de alguna manera eso ahora pasa a velocidades luz, ¿no? Pero al mismo tiempo uno tiene la posibilidad de, frente a una misma propuesta, tener 50 variantes en muy poco tiempo. Entonces, hay algunas cosas que son muy buenas, evidentemente, pero otras que si no sabemos dominarlas, de alguna manera nos pasan por arriba. La cosa nueva motiva, pero también está bueno esto de que se mantenga una característica de esta facultad, que es la amplitud de vertientes, de carrera, de filosofía, de manera de recorrer esta profesión y esta disciplina. ¿La ves así ahora, en este momento? No la veo tan marcada a lo mejor. Antes a lo mejor las líneas eran mucho más claras. Ahora casi como que todo está en una especie de licuadora ¿no? Y que no hay a lo mejor, no sé, soy seguidor del Cuervo y me gusta lo que hacía el Cuervo. Entonces la arquitectura era bastante característica, ¿no? O del brutalismo, o de, no sé, cualquier estilo que uno pueda nombrar. Y creo que hoy a lo mejor uno se queda con lo superficial de esos movimientos o estilos, cuando antes a lo mejor era mucho más profundo el análisis que uno podía hacer. Bien. Para finalizar, ¿cómo sigue el proyecto de las optativas? ¿Cuál es la idea a futuro? ¿Agregar más? ¿Centrarse ahí? ¿Por dónde pasa el desafío y el objetivo hoy? Bueno, la idea de este año es ir con todo. Como te dije antes, de alguna manera esto se actualiza continuamente y nosotros seguimos formándonos de alguna manera, seguimos en diálogo y de alguna manera viendo lo que pasa afuera y tratamos siempre de traer eso. Insisto siempre en lo mismo, no porque haya que usar lo último y porque estar actualizado de lo que corresponde, sino porque de alguna manera todos los últimos avances que se han dado en este corto tiempo, ¿no? Las cosas que a lo mejor ayer, lo que dije antes, ¿no? Las cosas que ayer eran nuevas hoy ya son viejas en este mundo. Y traer eso también hace a veces los procesos mucho más sencillos, más rápidos. Estamos abordando proyectos de investigación que de alguna manera también tratan de anclar y de utilizar todas estas cuestiones. Estamos tratando de hacer crecer la infraestructura de la universidad también en ese camino. Así que creo que lo que sigue es aún mejor. Bueno, invitación a los estudiantes entonces a que tengan en cuenta esta posibilidad y esta alternativa. Exactamente. Tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Gracias a vos.